Buenas noches, amigas, amigos, vecinas, vecinos, compañeras y compañeros. Estamos nuevamente en La Voz de las y los Populares. Este programa de hoy tenemos invitados a dos jóvenes que nos van a venir a contar un poquito, vamos a conversar con ambos respecto a lo que ha sido en relación a los 50 años desde el golpe cívico-militar que inicia la más tremenda dictadura que ha habido en este país. No solamente en relación a lo que son esta conmemoración de los 50 años, sino también en lo que de alguna manera ha sido en adelante, incluyendo básicamente la post-dictadura. Ambos nacieron en los últimos años, en los últimos momentos o después de la dictadura, por lo tanto no tienen la experiencia del mundo más adulto. Vamos a comenzar esta conversación. Los invitados de esta noche son Isabel Castillo Lever y José Miguel Valdivieso Durán. Les voy a pedir que cada uno nos cuente un poquito respecto a si estudiaron alguna carrera, a qué se han dedicado laboralmente, en fin, un poquito esa parte. ¿Quién quiere empezar? Bueno, mi nombre es José Miguel. eh, estudié en colegio alternativo principalmente y estudié un poco tiempo gastronomía, pero no me gustó mucho la carrera, como la forma de la academia de tomar las cosas no me gustó. Entonces seguí por las mías y trabajo en un emprendimiento propio de panadería y repostería vegana. Entonces, eso hace más o menos de 15 años más o menos aproximadamente. Gracias, José Miguel. Bueno, yo soy Isabel, gracias por la invitación a la radio. Yo estudié antropología y ahora estoy trabajando en una fundación que apoya a organizaciones de personas trans, de mujeres y de niñeces que defienden los derechos humanos en distintos territorios. Eso, también he trabajado harto en radio en los últimos años, ya no estoy haciendo ningún programa, pero estuve en 2 programas radiales. Muchas gracias, Isabel. Qué bueno, debes sentirte cercana a esto entonces. Un poquito, siempre se siente raro, pero... no es lo mismo detrás que adelante. Además, ¿no es cierto? Delante el micrófono no es lo mismo. Claro. Bueno, como yo decía un poquito en la presentación, la idea es un poquito recordar que estamos en un año de conmemoración del inicio de una dictadura tremenda en Chile, que se inicia con un golpe cívico-militar que termina, ¿no es cierto?, con el gobierno de Salvador Allende, el primer gobierno a nivel mundial que establece el socialismo, ¿no es cierto?, pero en este país, pero por la vía democrática, digamos, por la vía del voto. Cuestión que significa, que tiene tremendo peso, ¿no es cierto?, para lo que vino. Incluso es una de las razones principales, o la principal razón, de que eso haya ocurrido de esa manera. Ustedes ambos nacieron, yo no sé qué año naciste tú, Isabel. Yo nací en 1993. 1993, o sea, ya estamos en la llamada democracia. Digo llamada porque hija de la democracia. Exactamente, la Isabel entonces hija de la democracia. Y tú, José Miguel, naciste 89. el 89. Por lo tanto, alcanzaste ya a el último minuto, digamos, de lo que era la dictadura, pero ya estábamos en periodo de elección. Bueno, por lo mismo, yo quisiera saber un poquito primero, básicamente, si ustedes en esta conmemoración de estos 50 años que ha habido, en el cual ha habido, digamos, un montón de actividades, muchas actividades diversas, con participación bastante más masiva de lo que han sido los años anteriores en estos 50 años. ¿Qué les ha parecido a ustedes qué significa o qué de alguna manera les toca, les remece algo esta conmemoración, que ha sido distinta, como digo, a las demás?
¿qué les deja a ustedes como primera cosa? Más allá, digamos, de la historia personal o o de lo que de alguna manera hayan logrado ver en estos años. ¿Qué les parece a ustedes esta conmemoración? ¿Les parece que ha sido una conmemoración como debe ser? ¿Como el peso que ha tenido ha sido distinto, ha sido importante, ha sido similar? En fin. Quiero que nos cuenten ustedes, cada uno nos pueda contar, el que quiera partir. Ya. Em, Bueno, creo que claro, sin haber vivido la dictadura, pero sí viviendo sus consecuencias en términos sociales, culturales y también familiares. Creo que los 50 años, efectivamente mucha gente se sumó a hacer un guiño a los 50 años, 50 años en los que no ha habido reparación tampoco. Entonces, frente a eso, creo que me preocupa el sentido carnavalesco que percibí en ciertas conmemoraciones, sobre todo, por ejemplo, en el Estadio Nacional, con un gran escenario, como ya gente vendiendo piscola, cerveza. Como que siento que se perdió un poco el sentido de lo conmemorativo y también el hecho de que hasta el día de hoy no ha habido reparación, insisto con eso, y también porque sabemos después del estallido social de ya años que en cualquier momento pueden volver a agarrar las armas si es que el pueblo o las personas deciden rebelarse. Y eso quedó muy claro. Entonces me preocupa que las personas no le tomen el peso suficiente a la sociedad en la que estamos viviendo, que es una sociedad que se está derechizando peligrosamente cada vez más. Pero por otro lado, creo que también se han vivido y nunca dejo de escuchar testimonios, nunca dejo de conocer nuevas experiencias que me vuelven a horrorizar de lo que fue ese tiempo. Todavía me duele ver a tías que no han encontrado a sus hermanas y de personas que nunca más pudieron volver a Chile por el trauma que tuvieron. Entonces, creo que es delicado este momento porque estamos en un momento de inflexión en el que ya efectivamente hay nuevas generaciones que no tienen, como nosotros, o incluso más jóvenes, que no tienen toda esta conciencia política y de historia finalmente. Eh, no sé, también esta película que salió de Pinochet siendo un vampiro, me pareció un poco burdo, creo que no se puede hacer como parodia de una situación así, no ahora, no en este momento al menos. Entonces eso es un poco como lo que me fue sucediendo con esto de los 50 años. Qué interesante lo que planteas, porque en realidad, bueno, yo creo que muchos nos hemos preguntado esa cosa de esta película, ¿no es cierto? El Conde, que es como algo como una comedia, ¿no? Claro, podemos hacer tal vez comedia, no sé, de Nerón, de Hitler, pero hacerla de una historia que acaba de suceder, porque 50 años en un periodo histórico, además, que significa, con todas las consecuencias sociales, políticas, humanas que hay, es complejo hacer de repente una comedia, aunque hay Igual opiniones no diversas. sé si plantea como una comedia, pero o sea, aún así es como, es un poco como perder la seriedad del asunto, como de pronto fantasear tanto con como abstraer tanto como el real hecho Lo que que realmente ocurre. sucedió con una ficción y como que desnaturaliza un poco el problema, pues así como que lo hace falso, lo hace como una ficción, entonces lo aleja de que la Así. gente pueda empatizar realmente con eso. Yo también O sea, yo coincido. creo que yo no he visto la película, pero me imagino que igual es como más o menos como, o sea, por lo que me han dicho igual es cruda y todo, pero igual eso, siento que así como una, La faranduliza como quizá un que, poco, no, como ¿no? que separa un poco como la realidad del asunto, entonces como que mezcla eso y la gente como que Mm, se banaliza un poco de alguna sí, forma, ¿no? bastante. Ujú. Como muchas otras cosas Como otra que me cosa. pasaron, como, Tú, disculpa la pregunta, pero voy a hacer la ilación. Tú también estuviste en el Estadio Nacional, entiendo, este 11 de septiembre. sí, ¿Cómo lo viste tú, digamos, la también lo experiencia? mismo, o sea, yo salí del metro y estaba el carnaval así vendiendo copete, así como que fuera una fiesta y de todas formas, claro, igual había un ejercicio de memoria, pero también como muy un producto, como como que ya absorbieron el discurso de la memoria y lo están vendiendo, ¿no? Como,
En vez de como que sea como un proceso como introspectivo, como de empatizar, de entender como qué es lo que estaba pasando, de lidiar con ese dolor, como de entenderse como, de plantearse ciertas preguntas como de qué es lo que pasó en ese tiempo, de por cómo llegaron a eso y de por qué no deberíamos llegar a eso de nuevo. Entonces, eh, se banaliza un poco, como que se pierde un poco de que venden así solo una memoria y la gente le gusta el morbo, entonces de pronto como que va a buscar más morbo que memoria o que una verdadera como sintonía con el sentir, po, que es como una conmemoración y un momento horrible de este país. Bueno, yo creo que lo que ustedes están diciendo es muy interesante porque lo están planteando desde el punto de vista de alguien que justamente no vivió directamente la dictadura, pero sí les ha tocado hasta hoy vivir con las consecuencias, como dijiste tú, de ella, porque las cosas, digamos, pueden cambiar en algunos aspectos, pero sabemos que fundamentalmente esto sigue siendo todo lo que hemos tenido para después, de alguna manera, ha sido consecuencia de lo mismo. Yo quisiera preguntarle un poquito ahora respecto a, porque ustedes tienen una postura respecto a eso que tiene que ver tal vez con la formación en su familia, con las historias de familia. Pero yo quisiera preguntarle un poquito cómo ven ustedes a su generación. Ustedes tienen edades relativamente parecidas, digamos, bastante cercanas. ¿Cómo ven ustedes a su generación respecto de esto, de esta historia? No solamente a la generación de jóvenes que sí han tenido información, que han estado cercanos o cercanas a esta historia, de lo que fue la dictadura y lo que es hasta hoy día de alguna manera sus consecuencias. ¿Cómo ven ustedes a la generación de ustedes, que no la vivieron, pero que viven esta otra historia? ¿Creen que hay conciencia del tema? ¿Creen que falta mucho? ¿Creen que ya no va a haber mayor conciencia? ¿Cómo ven ustedes eso para adelante o en este momento? Y en este momento. Mm, Yo, al menos yo creo que, bueno, como en todas las generaciones, igual hay de todo, como todas las generaciones han pasado o hay distintas generaciones han pasado como por distintos como procesos de cómo asimilar la memoria de la dictadura y de la vuelta a la democracia y todo eso. Como que también entre nuestra generación y su generación hubieron varias generaciones de que no tuvieron mucha como conexión con esta, como que hubo como un barrido de memoria por mucho tiempo a través del miedo, a través de lo que generó como en la mente de la gente el miedo a la dictadura, que también pasó un poco o sea, pasa un poco pero menos como a través del miedo, sino del ver como este discurso de dar vuelta a la página, de que eso es como historia antigua, de que no sé qué, como que de pronto también, eso también pasa en nuestra generación o más bajo incluso, pero también como en todas las generaciones también hay gente que sí está consciente de que sabe y que, claro, en general tiene que ver como con eh, vínculos como familiares o de amigos, en general es así, pero hay muchos casos que igual se da como jóvenes que tienen sus propias como, como dudas y cosas al respecto que van sabiendo de a poco, pero pasa mucho así como, mucho, que hay mucha gente que no tiene mucha acceso a la información y a la educación y a mí me sorprende como muchas veces como muchos cabros de mi generación o un poco más chicos o un poco más grandes también que no sabían muchas cosas de las cosas que pasaron en dictadura o que pasaron después de la dictadura o que pasaron y que hoy en día recién se van enterando a través de como documentales y cosas que se han hecho ya que más masivos, porque siempre han existido documentales y cosas, solo Claro. que hoy en día son más masivos a través de ¿Tú crees que este año plataformas. hubo de alguna manera, eso se notó un poquito más, como más llegada, más información o conoce gente que... Claro, pero también pues, como respecto a lo que decíamos de antes, que cuando se pierde un poco el mensaje a través de tanto bombardeo de información que Mm, tan como superficial de pronto o de que en realidad la gente tampoco alcanza a absorber tanta información. qué importante eso, ¿no? Mucho, o Mm. sea, hay mucha gente que todavía piensa que el plan Z era una realidad y que... Bueno, yo coincido igual con la visión del José Miguel. Creo que por un lado también estamos las generaciones que venimos de una historia familiar, de cierto tipo de educación que nos hace tener esta conciencia.
pero así como nosotras la tenemos, también me ha tocado en mi vida enfrentarme a personas que están desde el otro lado y que tienen mi misma edad y que creen que Pinochet, por ejemplo, mejoró la economía del país, y que lo creen férreamente, o que en realidad niegan la violación a los derechos humanos y las torturas y dicen que eso es mentira. Entonces también hay un contraste muy fuerte entre generaciones que tienen más conciencias por la historia familiar y otros que también la tienen porque tienen una historia familiar desde el otro lado. Pero en el medio creo que quedan muchos otros, muchas otras que no tienen ni lo uno ni lo otro y que les cuesta generar conciencia porque no hay una política como de país, ni estatal, ni institucional, ni nada. No es que yo avale estas instituciones, pero por ejemplo, a diferencia de la Alemania nacional socialista, donde se empezó a condenar ya, se prohibieron ciertas cosas, hubo como una educación más desde lo estatal respecto a qué no queremos y qué no puede suceder en la democracia de un país. Y creo que eso acá no ha existido nunca. Por lo tanto, nadie que esté en ninguna historia familiar como amarrada a eso, le es mucho más difícil poder generar este tipo de conciencia o de entendimiento de lo que sucedió. Y claro, efectivamente yo creo que han habido también más apertura a la información que permite más conciencia. Yo también no lo dije al principio, pero hago clase en una universidad y el otro día estaba comprándome un café antes de entrar a hacer la clase y escuché la conversación de unos niños que deben haber tenido, o jóvenes que deben haber tenido 20, 19 años, y una le explicaba a Leotre que había ido a un recorrido, que había aprendido de lo que sucedió en dictadura, que estaba muy impactado. Entonces, claro, también creo que se pueden dar ese tipo de situaciones, ¿no? De personas que recién están aprendiendo ahora, gracias también a que se diversificaron los medios de comunicación, hay como más cosas sucediendo también. Entonces, creo que se puede agarrar de muy buena manera, pero también va con mucha fuerza estas otras generaciones que defienden la dictadura, que la relativizan, que no la encuentran tan mala y que evocan a los milicos cada vez que sienten que el país está en un caos. Entonces, eso. Qué interesante lo que tú comentas, ¿no? Del poder ver también a las generaciones nuevas, escucharlas, a los más chicos que ustedes, escucharlos conversar esto. Y lo que tú escuchaste de alguna manera tiene que ver con eso, ¿no? Y con lo que se hablaba también. O sea, hay un bombardeo de casos, pero igual hay algunos o algunas a los cuales les va a hacer conciencia de alguna manera. Ahora yo les quiero hacer una pregunta que de alguna manera apela a lo que de algún modo el mundo un poquito más adulto, las generaciones anteriores a ustedes, tenemos la tendencia a ver. Y me hago cargo cuando digo tenemos la tendencia a ver. Y razones pueden haber muchas, digamos. Puede ser que hay quienes dicen, tal vez educamos a nuestros hijos tratando de protegerlos mucho. Sea como sea, hoy día parece haber en la juventud, y hablo de la juventud incluyéndolos a ustedes que están alrededor de los 30 años, así es que, digamos, en ese rango, de alguna manera vemos desde el mundo un poquito más adulto que ustedes, o bastante más adulto en realidad, que de alguna manera la gente joven tiene una cierta tendencia a deprimirse, a sentir que no hay un futuro muy claro. Cuestiones que también nosotros sentimos, porque cuando fuimos jóvenes crecimos en dictadura, así que no había mucho futuro, digamos. Pero las cosas cambiaron y de alguna manera queremos saber, y esa es mi pregunta, ¿cómo ven ustedes, cómo visualizan ustedes lo que es el futuro en este país? Bueno, que está relacionado con el mundo por lo demás, pero en este país, la postdictadura, ¿no es cierto? En esta llamada democracia, que la ponemos entre comillas porque hay muchas cosas, muchas falencias que ustedes mismos mencionaron. ¿Cómo ven ustedes el futuro de ustedes en relación a eso? En un país con estas características, ¿ustedes creen que van a haber cambios sociales, políticos en algún momento, pronto, bastante más allá? Y también cómo ustedes se sienten partícipe de esos cambios a futuro, o creen que esto no va a cambiar y ustedes van a quedarse en esta especie de statu quo, digamos. Bueno, yo igual soy un poco pesimista quizá. También soy de esa generación deprimida que siente que las cosas no van a cambiar mucho.
En el estallido para mí sí fue el primer día, fue como oh, parece que algo se puede hacer, pero ya con todo esto, como cooptaron ese proceso y que hoy en día estamos votando más encima una constitución más pinochetista que la de Pinochet, en un país tremendamente neoliberal. Creo que es re difícil poder tener políticas sociales que resguarden mínimamente la precariedad de la vida. Tenemos una vida súper precarizada. Las personas en general cuesta mucho soñar porque no están los medios para poder concretar los sueños. Me da pena igual porque creo que antes de la dictadura, al menos desde lo que me contaban, Chile igual era como una especie de barrio donde había más conexiones entre las personas y hoy en día reina la desconfianza o el miedo a salir a las calles, que ahí también creo que la televisión es muy culposa de esa sensación de inseguridad también. Pero nada, yo la verdad es que lo veo difícil. Creo que las cosas podrían llegar a cambiar, pero ya habiendo pasado toda esta generación de políticos que están hoy en día, que se vayan para la casa, que se renueven. Pero también vemos políticos como la Camila Flores, que es más joven, pero que también es pinochetista. Entonces, está difícil la cosa. Yo no sé, no quiero decir que no tengo esperanza alguna, pero la verdad es que no la tengo porque no creo en un sistema estatal. Entonces, desde ahí creo que muy pocas cosas se pueden mejorar si es que vivimos en algo jerárquico que necesita de personas pobres para poder como sostenerse. Eso, por cierto. Claro. Sí, porque es la base del sistema del pobre. No, yo también más o menos pienso lo mismo, no creo que sea muy factible en este momento generar una nueva oleada de una resistencia o lo que queramos llamar, porque en realidad hace muy poco que nos vencieron nuevamente y nos vencieron así como a través de maña, a través de su estrategia, a través de porque saben, se la saben por libro, entonces es difícil plantearse de que, o sea, sobre todo que sea como un cambio profundo bien dirigido, porque finalmente lo que yo veo es que el discurso del individualismo triunfó, el neoliberalismo fue muy bien plantado y la violencia es parte del neoliberalismo y la violencia es parte del individualismo y eso va a ir en alza cada vez más, como muchos otros países del mundo, haciendo que estas de pronto convulsiones como de la sociedad eh, se vuelvan cada vez más violentas, pero de pronto sin un sentido como tan profundo, tan un cuestionamiento, sino que una explosión nomás de rabia. Y finalmente, de alguna forma igual eso pasó, porque hubo mucha energía mal dirigida, qué sé yo, como... Y cosa que no me parece mal, o sea, finalmente tampoco a través de la conversación y el diálogo no va a funcionar. Como, ya nos dimos cuenta que así no va a funcionar porque ellos tienen los medios y tienen todos los de ganar. Entonces, cualquier cosa que sea a través del diálogo no va a funcionar jamás. Pero la otra opción es una violencia así desatada, rígida. Y que siempre la gente más pobre es la gente más victimizada por cuando hay procesos de violencia tan grandes. Entonces, yo no veo así como que vaya a ser como un proceso quizás revolucionario o que vaya a haber un cambio de paradigma, sino que va a explotar en un momento una violencia así mucho más desatada, nomás, como sin norte. Ujú. Disculpa, ¿y eso tú lo ves acá nomás o a nivel como No, mundial? sí, no en todas las partes del mundo, pero sí mundial. Sí, finalmente, eso de que ya Ujú. estén, sí, Inglaterra parece que está haciendo como cárcel de narco, Parece. como que ya es como distópico, el futuro distópico ya está acá. Entonces, claramente las generaciones nuestras no tienen muchas expectativas al respecto de eso. O sea, yo cada vez escucho más la gente así como, no, ya se fue todo al carajo, así como... Yo les voy a hacer una última pregunta que en realidad eran tres, pero voy a hacer la cuarta pregunta. ¿Cómo se ven ustedes cada uno? Isabel, José Miguel, en ese plano. Porque si bien es cierto lo que ustedes comentan, ¿no es cierto?, que estamos en esta crisis que nos afecta a todas y a todos. O sea,
Algunos nos hicimos una ilusión increíble con el estallido social y fuimos parte de alguna manera, pero bueno, nos engañaron por segunda vez mínimo. O no sé si nos engañaron o nos dejamos engañar, no queremos también responsabilizarnos en nosotras y nosotros mismos. Mi pregunta es más bien cómo desde ustedes, que sí tuvieron de alguna manera una formación familiar, académica, estudiantil, en fin, que les permitió tal vez desde mucho más temprana edad entender lo que había pasado en este país y entender otras muchas cosas, porque entiendo que ambos son bastante, digamos, lectores, han sido lectores, digamos, desde bastante chicos de alguna manera. ¿Cómo ustedes se plantean en este nuevo terreno en que estamos viviendo? En esta post-post, porque ya es como vamos sumando los post, ¿no? ¿Cómo se plantean cada uno de ustedes en este terreno, digamos? Simplemente un poquito ser espectadores, espectadoras, ¿no es cierto?, de esto, ser parte de esa gran masa que está en esa postura, o creen ustedes que siempre es desde cada uno y cada una, digamos, que por eso apelo a lo personal. O sea, yo creo que claramente igual todo, o sea, al menos para vivir el día a día, básicamente para levantarse, es que a mí lo que me queda, yo personalmente, es la micropolítica, ¿no? Como de ser como nano casi política hoy en día, porque Política. porque finalmente no, claro, mis aspiraciones no son así como que intenté varias veces de alguna forma en varias organizaciones y cosas, pero claro, o sea, funcionaron muchas cosas y todo fueron efectivas, se lograron trabajos bonitos, se sacó gente adelante, fue una experiencia bonita en muchas cosas, pero también de pronto es mucho llenarse como con pequeñas victorias morales, pero claro, que no fueron efectivas, ningún tipo de victoria efectiva contra el sistema. Está bien y es sano igual llenarse de esas victorias morales, pues son necesarias para que uno desarrolle la praxis de trabajar en un colectivo, como compartir experiencias, de poder hacer análisis entre varios, de poder verse uno mismo, de conocerse, que es súper importante, yo creo. Pero también de pronto pierde sentido cuando ya se reiteran como las mismas formas y todo, como que siento que va perdiendo un poco el sentido, pues, entonces. Pero eso, pues como que ahora me siento un poco espectador, como decís, como de la macropolítica, pero en el día a día y con las personas que quiero, y cada vez que se reducen más así como más o menos el campo en el que puedo como influir, porque hay cosas que igual uno va aprendiendo como a través de los años y con las cuales yo, bueno, al menos yo, como hay varias cosas que no transo, entonces como con las que no transo, entonces como que igual vais cerrando puertas y vais cerrando espacios porque como que estáis tratando de ser como consecuente al respecto de tus valores y cosas. Y por lo mismo también hacer eso como trabajo de micropolítica, de no ser individualistas, pues, de sí preocuparse del otro, pues, de sí estar como atento a la otra persona. No desde una prueba como cristiana del prójimo, pero casi. Pero casi. Claro. Yo fui muy fatalista en mi comentario anterior, pero también me fijo mucho en transformar las relaciones interpersonales que tenemos. Creo que en mi cotidiano siempre soy más bien política, no dejo de demostrar mi postura y no dejo de querer cambiar la manera en que nos vinculamos y cómo nos tratamos. Creo que eso igual es muy importante en una sociedad tan individualista. Y en eso creo que el futuro, si tenemos alguno, tiene que ser comunitario. Creo que nuestra generación ya cada vez más está entendiendo que no es comprarse el terreno tú solito y salvarte, sino que poder aprender a plantar, llevar una huerta, no sé, trabajar la tierra, vivir en comunidad. Creo que eso es un poco lo que las opciones que nos van quedando, y también mencionar que igual en el trabajo en el que estoy yo puedo darme cuenta de que hay organizaciones, de que hay personas, de que hay mujeres, de que hay infancias, disidencias sexogenéricas como activando en todos los territorios a diario. Yo también finalmente soy una de esas personas, nunca dejo de movilizarme, ni hacer activismo, ni de ir a las concentraciones, ni hacer programas de radio, de organizarme para apañar a los presos.
Claro, aún así no puedo porque también la injusticia del mundo también me supera y necesito igual hacer algo al respecto. Y creo que hay mucha gente como yo en esa y que no se va a cansar porque es algo que le nace de la guata, del corazón, y creo que está bien, creo que esa insistencia, esa porfía, esa pequeña rebeldía a no dejarse estar, a no decir como, bueno, ya está, ya fue, creo que es necesaria y que finalmente de tanto insistir igual algo se va a lograr, quizá en un siglo más, no sabemos, pero sí, yo creo que no hay que parar en ningún caso, a pesar de que se sienta la derrota a diario. También el generar nuevos vínculos y el estar con gente que sí quiere transformar el mundo, que sí quiere transformar las cosas, creo que también te va llenando un poco de ganas de continuar. Bueno, yo estoy escuchando estas respuestas de ustedes, esta conversación fluida, me parece interesantísima, importante, fundamental. Y antes de terminar, les quiero comentar que la idea que tenemos es tratar de ir entrevistando justamente, conversando más que entrevistando, jóvenes, ¿no es cierto?, de otra generación. Es fácil quedarse en la generación de uno y conversar con los que son igual, a uno, a una, pero es distinto conversar con aquellos o aquellas que están en otra edad, en otra generación, con una experiencia distinta quizá, porque como ustedes manifiestan, de alguna manera lo colectivo, el comunicarnos, eso es fundamental. O sea, si no, vamos, cada generación va a estar en su plano y cada uno en su plano distinto. Y francamente, ni siquiera en un siglo ni en dos sería el cambio, digamos, posible. Yo quiero agradecerles, pero antes quiero darles el tiempo para que cada uno y cada una, no sé, ustedes vayan comentando si tienen algo más que quisieran decir. Tal vez, no sé, una frase, un mensaje que salga de adentro, así, importante de alguna manera. Yo creo que me cuesta hacer llamamientos, pero a salir de tu propio ombligo, mirar un poco más para el lado Claro. y organizarse. Creo que la organización, eso del divide y vencerás, es muy cierto. Y cuando la gente se organiza y se une puede lograr hartas cosas. Así que eso, a salir un poquito de la casa, de la comodidad, del salvarse solo, todo eso creo que es importante ir eliminándolo de nuestras cabezas, de nuestras formas de... Que es Claro, como donde atacó profundamente el sistema económico, claro. como nuestra solidaridad, nuestra empatía por el otro. El miedo que generaron igual es eso, es lo que hay que ir como perdiendo, pues, como, y haciendo que la gente tampoco lo tenga. Uh-huh. Bueno, yo quiero agradecerles a Isabel y José Miguel que nos hayan venido a contar esta noche desde una mirada de una generación que prácticamente no nació en la dictadura, pero ellos lo ven desde aquello que acabo de mencionar como post-post, ¿no? Un primer post-dictadura y hoy día un primer post-estallido, que significó en algún momento una esperanza. Yo me acuerdo que una de las cosas más increíbles y más potentes que yo vi en el estallido, en medio de las batallas campales que habían en Plaza Dignidad, fue unos rayados que salieron harto y después se publicaron mucho, nos decía, no era depresión, era neoliberalismo. Esa frase de alguna manera representó a mucha juventud en ese momento y a mucha gente más adulta también. Así es que ojalá podamos de alguna manera con estas palabras de Isabel y José Miguel poder construir eso, esa diferencia, ese cambio que va a llegar, seguramente va a llegar, porque todo lo que sube demasiado tiene que bajar un día, así es que... Bueno, muchas gracias chiquillos, ha sido un gusto, ojalá más adelante podamos tenerlos también frente a otras cosas. Yo les quiero comentar algo, ustedes no lo saben y tal vez algunos compañeros, compañeras, vecinos, vecinas, amigos y amigas tampoco lo recuerdan bien o lo saben. Para quienes se incorporan a este programa, nosotros hacemos con la gente que viene, los invitados e invitadas que vienen, hacemos después un grupito, un chat, ¿no es cierto? Nos incorporamos para irnos comentando las cosas y después participar de nuevos programas a modo de auditor o de repente de una conversación entre más personas. Así que se les agradece pero enormemente y esperemos vernos muy pronto otra vez.
Gracias, igualmente. Muchas gracias, buenas noches Muchas desde gracias. Radio El Grito.